En lo que nos pasan la... Perfecto, gracias. Bueno, primero que nada les pongo mi declaración de conflictos de interés. Soy speaker para los laboratorios Armstrong y Exceltis. Sin embargo, no tiene ningún conflicto con el tema que voy a darles el día de hoy. ¿A qué me refiero cuando hablamos de conducta disruptiva? Básicamente, a cualquier comportamiento que va a cursar con desregulación emocional y comportamental. También tiene un componente impulsivo. Además, puede estar presente, y es muy frecuente que esté presente la agresión de distintos tipos, desde la verbal hasta la física, y tenemos un quebrantamiento patológico de normas y reglas. Entonces, cuando estamos hablando de un problema de conducta disruptiva, nos referimos a este tipo de problemas. El día de hoy vamos a tratar temas desde la conducta disruptiva más sencilla, más conocida, más presente, que todos hemos experimentado, que es la rabieta, para después hablar del trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de conducta antisocial, y finalmente terminar con la psicopatía. ¿Cuántos de ustedes han presenciado el berrinche de un niño? ¿Qué es lo primero que sienten cuando lo ven? Angustia, desesperación, enojo. Queremos ponerlos en algún lado donde no los veamos. ¿Por qué? Porque uno de los componentes principales es la desregulación emocional, que tiende a ser contagiosa. Entonces, cuando vemos un niño alterado, generalmente vamos a tener una respuesta emocional inmediata. Otra cosa, las personas que son mamás o papás, ¿cuántos de ustedes ya son mamá o papá? Bueno, les informo que su cerebro ya cambió y su cerebro es altamente susceptible al llanto de un niño, sea su propio hijo o no lo sea. Teóricamente, las personas que no hemos sido padres somos un poquito más inmunes a la rabieta o al llanto de los niños. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar alguna conducta disruptiva? Son varios. El primero que se ha estudiado es la presencia de enfermedad psiquiátrica severa en los padres. Cuando nos referimos a una enfermedad psiquiátrica severa, estamos hablando de enfermedades que cursan con discapacidad, que son permanentes o que van a alterar de forma importante la calidad de vida de la persona. Entonces, tener papás que tengan un diagnóstico de enfermedad psiquiátrica severa es un factor de riesgo para presentar conducta disruptiva. También, esto es súper importante, la exposición intrauterina a sustancias. Lamentablemente, hay la normalización de muchas sustancias psicoactivas, desde el tabaco y actualmente la cannabis. Estas son sustancias que se han asociado directamente a la presencia de trastornos mentales en los niños y en los adolescentes. Específicamente, por conducta disruptiva, hemos encontrado una asociación directa con el tabaco. Ahora, recordemos que no solamente está el que tiene el hábito tabáquico activo, también hablamos de tabaquismo pasivo, que es exactamente igual de dañino que si lo fumara la mamá. Entonces, si la mamá está expuesta a un padre que consume tabaco, prácticamente también lo está consumiendo ella. Otra cosa donde se incrementa más el riesgo es cuando el portador de la enfermedad mental es la madre. Si bien el comportamiento del padre repercute de forma importante, el hecho de que sea la madre la que lo tiene favorece que se aumente un poco más el riesgo de la presencia de conducta disruptiva. La conducta disruptiva y los trastornos que mencionaba hace un momento tienen un componente genético. Generalmente, en el adulto, en el niño que no fue tratado por una conducta disruptiva, vamos a tener antecedentes de criminalidad. Desde delitos de bajo impacto, como un robo sin agresión per se, robo calificado, sin agresión, sin agravante, hasta cosas severas como un asesinato o una violación. Pues vamos a encontrar conductas delictivas en los padres cuando tengamos enfrente a una persona que ya tiene un trastorno. También, esto es súper importante, los insultos que se viven tanto en el pre como en el durante o posparto. ¿De qué nos habla esto? Durante la gestación es súper importante el estado de salud de la madre y del feto. Uno de los insultos que puede repercutir en que el niño tenga algún problema durante la conducta es que la mamá tenga ansiedad. Entonces es súper importante estar acompañando al binomio gestante
para poder estar apoyando emocionalmente a la madre durante el proceso del embarazo. Per se, las hormonas generan muchas alteraciones conductuales y emocionales. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Un acompañamiento. Lamentablemente no podemos usar una gran cantidad de medicamentos durante el embarazo. Sin embargo, nos podemos apoyar de técnicas como el mindfulness, el yoga, la meditación, la terapia cognitivo-conductual. Entonces, es muy importante tener siempre vigilada a nuestro paciente. La pobreza tiene muchísimo peso en tener conducta disruptiva. ¿Por qué? Porque generalmente se va a asociar a vivir en lugares donde tienen menor acceso a los servicios de todo tipo, así como también índices más altos de violencia. También el tener un bajo ingreso económico lamentablemente se asocia a una mala nutrición, lo cual repercute de forma importante en el desarrollo del sistema nervioso central. Ahora, pues vamos a hablar de la rabieta. ¿Quién de ustedes había escuchado estos términos? Los terribles 2 y los peores 4. ¿Alguno de ustedes ya lo vivió con un hijo o un sobrinito? Muy bien, vamos a platicarlo un poquito. Los terribles 2 y los peores 4 son resultado del desarrollo de que el individuo, ese pequeño pedacito de gente, se da cuenta que tal cual es un individuo y que tiene la capacidad de decidir y de poder evitar o obtener cosas. Básicamente, los terribles 2 comienzan cuando el infante se da cuenta que puede utilizar el no. Ojo, utilizar, no obedecer. Cuando su hijo o su sobrino o su paciente o su alumno comienza a decir no, no o no, lo que se nos viene de manera inmediata son los berrinches. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es un ente separado de las personas que lo crían y empieza a obtener poder. La primera manera que encuentran para obtener poder es una rabieta. Generalmente se van a dar cuenta que comienzan a llorar, a patalear, y dependiendo cómo se dé el manejo por parte de los padres o de las personas que los crían, es qué tipo de temperamento qué tipo de carácter vamos a tener en el individuo. ¿Alguien sabe cuáles son los componentes de la personalidad? ¿O los ha escuchado? ¿No? Bueno, se los platico. Tiene dos componentes principales. Uno, que es el con el que venimos de fábrica, que se llama temperamento, y otro que se forma de nuestro temperamento, interaccione con los demás, que se llama carácter. Lamentablemente el temperamento es con lo que ya nacimos. Entonces, donde vamos a ver qué tipo de temperamento hay, es cuando comience con la rabieta. Existen dos temperamentos base que podemos dividir en general a los individuos, y está el temperamento difícil y el fácil. Muy sencilla la clasificación. ¿A qué se refiere un temperamento difícil? Es una persona muy reactiva, un bebé irritable, que llora, que tiene un malestar y hace un escandalazo, que duerme poco, que es extremadamente reactivo a la ausencia o presencia de los padres. En cambio, el temperamento fácil es así, un bebé que se puede autocontener, que está tranquilo, de que estamos hablando pues de bebés normales. Entonces, si tenemos un temperamento difícil en la criatura y un temperamento difícil en los padres, más difícil aún la protección de la rabieta. Hay un choque tremendo. Entonces, aquí es donde se comienzan a dar los primeros procesos adaptativos y donde la pareja, ¿y por qué hablo de pareja? Porque mucho del problema de conducta va a tener que ver con la manera como se relacionan los padres con el hijo. Las familias son sistemas y es importante mantenerlos siempre en equilibrio. Se dividen básicamente en tres sistemas. Está el subsistema de pareja, que es la pareja propiamente dicho, el subsistema de los hijos, que puede ser uno o más, que se llama fraterno. La relación entre el subsistema de pareja y el subsistema fraterno se llama subsistema parental. Entonces, para esta fecha, para los 2 años, pues la pareja no ha dormido bien, ha tenido disminución de su vida sexual, buena parte de sus actividades y su vida giran en torno al bebé. Entonces, cuando comienzan las rabietas y empieza a aumentar la tensión en la pareja, se puede caer en un error grave donde uno determina un castigo y otro determina otro. Y ahí es cuando comenzamos a empoderar a esa pequeña criaturita que está aprendiendo que con el berrinche obtiene la paleta que se le dijo que no. Otro de los factores que van a generar mucho problema es cuando tenemos una tercera o cuarta figura de autoridad, que en ocasiones, por muchísimas situaciones, tienen que participar en el cuidado de los niños. Abuelitos, tíos, padrinos. Entonces es súper importante que todas las personas que están en contacto con el preescolar tengan la misma línea de control. Entonces, aquí tenemos los terribles 2. Después vienen los peores 4.
Aquí aparece otra figura, que es ¿y yo por qué? Aquí lo que encuentran es, comienzan a luchar con la autoridad. ¿Por qué razón tengo yo que acatar tu autoridad? Y aquí es súper importante que los cuidadores principales permanezcan con esta investidura de autoridad, porque cuando se pierde, generalmente vamos a tener desórdenes de conducta muy serios. Las rabietas se consideran parte normal del desarrollo. Solamente las consideramos patología cuando son persistentes, con detonantes muy bajos y no se logran contener. Sin embargo, muy frecuentemente el origen de estas rabietas puede ser por dos tipos. Por una patología del neurodesarrollo per se o por una dificultad en la crianza. Lamentablemente es más frecuente que sean por las dos condiciones. Ahora, aquí ¿cómo lo podemos manejar? Básicamente con muchísima paciencia y siendo consistentes en el manejo de límites. Yo les comento a los papás, lo peor y lo más ingrato que hay en la crianza de un hijo es el establecimiento de límites. ¿Por qué? Porque yo puedo ir muy bien, rígido, haciendo bien las cosas y con una vez que falle, todo mi trabajo se cae. Entonces, es de la parte más difícil y más cansada. Y otra importante, una comunicación adecuada con las figuras de autoridad. Jamás se debe de infundir miedo para poder tener una autoridad ante un hogar. Lo que tenemos que hacer es una escucha activa, pero firme. Poderle marcar la expresión emocional adecuada y hasta dónde sí y hasta dónde no. Ahora, ¿cómo hago una persona sana, fuerte y feliz? Esta es la receta. Y de aquí parte absolutamente todo. Para que podamos tener un adulto, un niño, un escalar, un preescolar, un adolescente feliz, necesita de 3 elementos sí o sí, que es tolerancia a la frustración, tolerancia al cambio y tolerancia a la incertidumbre. ¿Cómo se les enseña esto a los niños? ¿Cómo se imaginan que se enseñan estas cosas y en qué momento se las comenzamos a enseñar? Así es, cuando decimos no. ¿Y cuándo creen que es el primer momento de establecimiento de límites en toda la vida de los niños? Desde el nacimiento. Los límites se enseñan desde el nacimiento con horarios establecidos de sueño, alimentación y baño. Cuando yo sé como bebé que me van a dar de comer de manera certera, que voy a tener un lugar donde dormir con un horario establecido y que me van a dar mi bañito calentito, me genera certidumbre. Cuando yo tengo horarios establecidos de alimentación, sé que aunque tengo un malestar chiquito en la pancita, en unos minutos más va a llegar mi alimento. Tolero frustración. Y en cuanto al cambio, pues si actualmente mamá y papá andan de fiesta o andamos todos en el jardín, pues a lo mejor ese día no me voy a bañar a la misma hora, pero sé que cambió. Entonces, el tener horarios establecidos, no rígidos, para la atención de alimentación, baño y sueño de un bebé, ahí comienza el establecimiento de límites. Desde ahí vienen las desorganizaciones conductuales. Ahora, vamos a entrar ya en materia de los que son trastornos per se para las clasificaciones diagnósticas. En psiquiatría, la manera con la cual establecemos diagnóstico es en base a los criterios de 2 clasificaciones principales. Actualmente el DSM-5 y el CIE-11. ¿De qué dependen? Básicamente son estudios a nivel mundial para poder establecer cuáles son los criterios que ve cada clínico para decir que algo se llama de determinada forma. Depresión, ansiedad, esquizofrenia. Actualmente, el trastorno oposicionista desafiante lo pueden encontrar según la traducción, ya sea como nombre de trastorno negativista desafiante o per se oposicionista desafiante. Estos son los criterios diagnósticos, no vine a leérselos, entonces solamente vamos a hacer un resumen. ¿Qué es un trastorno oposicionista desafiante? Es aquel niño o adolescente que reta de forma constante la autoridad. Tienden a ser rencorosos, explosivos y a tener conductas poco adaptativas. Les cuesta aprender del error y tienden a culpar a otros por sus situaciones. Entonces, ¿qué tan frecuente es este trastorno? Bueno, afecta a 1 de cada 10 niños, dependiendo la muestra que ustedes observen. Puede irse hasta de 2 a 10 de cada 10 niños. Entonces es muy, muy frecuente. Prácticamente
En cada salón, cada primaria, van a encontrar 1 o 2 chicos con estas características. Tiende a ser más frecuente en los niños que en las niñas. La relación es de 2 a 1. Por cada 2 niños oposicionistas desafiantes, hay una niña con el mismo trastorno. Esto es importante. Algunos de los casos, los síntomas van a disminuir o se van a atenuar después de los 10 años. En un momento más, cuando veamos el tema de patrones de conducta, les voy a explicar por qué, que tiene que ver con el desarrollo de la moral. Ahora, esto es bien importante. Entre más temprano inicie con el trastorno, peor pronóstico. ¿Por qué? Generalmente para todas las enfermedades psiquiátricas, ese es un marcador. Entre más temprano lo presentemos, peor pronóstico. Específicamente en el trastorno oposicionista desafiante, si hablamos de un niño muy pequeño que ya tiene las características del dicho trastorno, estamos hablando donde ya hay unas fallas importantes y consistentes en la crianza. Y donde también posiblemente hay un ambiente no enriquecido que está favoreciendo esta conducta. Así como también una crianza o un problema, ya sea de violencia o de desacuerdo. Y esto es muy importante, asociado al temperamento. Que les mencionaba hace un momento, temperamento difícil. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el trastorno negativista desafiante a lo largo de la vida? Y una comorbilidad súper alta con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Actualmente dividimos a los cerebros en 2 grupos muy grandotes, los neurotípicos y los no neurotípicos. Dentro de los no neurotípicos están 3 entidades: la discapacidad intelectual, el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Una de las características de ese cerebro con TDA es que tiene una hipofuncionalidad frontal y una dificultad para regular el sistema límbico. Entonces eso hace que sea más fácil que puedan desarrollar conductas oposicionistas. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos un TDA sin una adecuada contención en cuanto a conducta, sin una adecuada comunicación con padres, con una demanda muy alta en la escuela, donde se le es señalado como el que no puede, el que no sabe, el que no hace bien. Y esto llega a provocar que comiencen las conductas de reto, como respuesta al ambiente. No salen de la nada. El niño no se vuelve contestón de la nada. Observa ese tipo de conductas entre los padres o se siente amenazado en el ambiente escolar. Que ojo, eso no lo justifica, pero nos puede dar una idea de dónde proviene el problema. Después, generalmente, el trastorno negativista desafiante puede dar paso a un problema de ansiedad o de depresión, o puede complicarse en un trastorno de conducta antisocial, en donde las conductas van a ser más graves y van a tener tendencia a estar en lo delictivo. Básicamente lo que sabemos es que tener el trastorno de conducta social va a tener un impacto negativo debido a las conductas que van a tener un impacto directo en el ambiente psicosocial inmediato. Ahora, ¿a qué me refiero con trastorno de conducta antisocial? También se le ha llamado solamente trastorno de conducta o trastorno de conducta disocial o trastorno de conducta disocial en niño socializado o no socializado. Son los mismos trastornos, es el mismo trastorno con distintos nombres. ¿Qué es lo que hay? Las principales dimensiones en este trastorno de conducta específicamente son la agresión física tanto a personas como a animales, es la destrucción de propiedad privada, el engaño y el robo y el incumplimiento grave de normas. ¿A qué estamos hablando de conductas que se salen del contestón que dice yo por qué, o dice palabrotas, o insultan cosas? Estamos hablando de conductas que son totalmente antisociales y que hablan de mucha dificultad para aprender. ¿Cuáles son estas conductas? Básicamente, dentro de agresión a los animales y agresión a personas, mienten para obtener beneficios, agreden directamente a animales, agreden física, verbal, en algunas ocasiones lamentablemente sexualmente, utilizan objetos para agredir, ya sea botellas, cuchillos, pistolas, lo que tengan a la mano, porque sí lo han hecho, y tienen crueldad. Son crueles con los animales. Los queman, los cortan, les jalan la cola, las mascotas les huyen. Ese es un dato que les puedo decir. Parte de la historia clínica de un niño tiene que evaluar cuáles son sus figuras significativas. Y cuando hay mascotas, siempre hay que investigar cómo se porta con la mascota. Pues cuando el papá les dice que la mascota le huye, pues resulta que probablemente el niño maltrata a la mascota. También van a destruir propiedad privada de todos.
van a destruir propiedad privada en el medio público o dentro de casa. Rompen las pantallas. Tuve el caso de un paciente que incluso desbarató un sanitario, un inodoro, lo levantó y lo desbarató. Entonces, estamos hablando de conducta severa. También roban, ya sea robo con violencia o sin violencia. Y tienden a todas las normas que se puedan incumplir, las incumplen. Llegan tarde, se escapan de casa, de nuevo entran a lugares privados, toman cosas que no son suyas, destruyen. Ahora, ¿de dónde vienen estos dos trastornos? Sabemos que hay un genotipo. Dentro del genotipo lo que se ha hecho es estudiar los neurotransmisores. Sabemos que hay algunos asociados a que la enzima que se encarga de destruir algunos neurotransmisores está hiperactiva. Entonces, tenemos niveles más bajos de neurotransmisores tales como serotonina. Y también sabemos que hay falla en los receptores de dopamina y noradrenalina, sobre todo en la corteza frontal. Lo que hace que esta corteza, que es el lugar donde vive el juicio, la culpa, la planeación, toda la resolución de problemas, no prenda. Y al no prender, no hay una situación que diga, frena, no digas esto, no robes, no rompas. También sabemos que hay una asociación directa con las complicaciones perinatales por la misma razón que les comento. El frontal es el área más demandante de oxígeno en nuestro cerebro. Y es la que ante cualquier situación de hipoxia va a sufrir más. Entonces, si tenemos una situación que compromete el flujo sanguíneo al momento del nacimiento o en el periparto del lóbulo frontal, no va a haber una buena funcionalidad, que es donde está nuestro freno automático. También sabemos que el temperamento difícil o reactivo o con dificultades para la autorregulación es un factor de riesgo. Se ha visto que hay disfunciones verbales per se. No son cosas tan graves como una logia o un trastorno específico que no una praxia, pero sí se ha visto que tienen mucha dificultad para entender el sentido del lenguaje. Además de que en ocasiones pueden cursar per se con un trastorno del lenguaje expresivo. Tienen disfunción ejecutiva. Esta parte de anticipar consecuencias no les prende. Generalmente la cosa la hacen por impulso y no evalúan la consecuencia. O si la evalúan solamente en base a sí mismos, no en base al impacto que puede tener con otras personas. También sabemos que tienen un problema del procesamiento de la información y la cognición social. Mucho de lo que nos hace comportarnos como actualmente nos comportamos tiene que ver con nuestro cerebro social. Traemos ropa porque la norma lo dice y porque toda la sociedad espera que estemos vestidos. Si no estamos vestidos, pues nos va a mandar a llamar, nos van a poner una falta administrativa, nos pueden guardar unos días o nos ponen una multa. Entonces, tenemos la cognición de qué cosas son buenas y qué cosas son malas. El apego. Las teorías del apego son muy importantes. Los estudió Ainsworth. Y aquí sabemos que hay varios tipos de apego. Específicamente los que están asociados a un trastorno antisocial es el apego inseguro inestable o el apego inhibido. También dificultades con la disciplina y la parentalidad. Disciplinas inconsistentes. Cuando en una ocasión se les dice sí y luego se les dice no. O crianzas muy rígidas donde hay violencia, donde hay agresión. Y que se mueven con crianzas muy blandas. Es bien importante que en la casa siempre haya reglas. Y las reglas se establecen antes de que yo me enoje como papá. ¿Por qué? Porque si lo hago cuando yo estoy enojado, voy a tener dos extremos al momento de poner una consecuencia. Si estoy muy honesto, voy a ser muy agresivo y me voy a exceder. Y si ando de buenas, voy a ser muy complaciente. O inconsistencias entre las dos o las tres o las cuatro personas que participan en la crianza como figura de autoridad. El presenciar violencia doméstica es un factor de riesgo para desarrollar también trastornos de la conducta y el tener un conflicto parental específico. Lo que les comentaba, la problemática de pareja. Muy frecuentemente cuando hay problemática de pareja, lo que sucede es que uno de los progenitores o ambos me suben al niño al sistema de pareja, entonces lo parentalizan. Y al parentalizarlo tiene el mismo poder que las dos personas de la pareja. Y ya sabe cuando quiere algo, quién dice que no y quién dice que sí. Y también, de manera consciente o inconsciente, sabe que si hay un conflicto, se puede salir con la suya. Por eso, en la crianza, la pareja debe ser un muro. Debe de estar de acuerdo al momento de dar una indicación. Y si no está de acuerdo,
alguno de los integrantes jamás se dice delante del niño. En otro lado, si sabes que te pasaste, no me gustó este castigo, pero se tiene que respaldar. Evidentemente, siempre y cuando no esté haciendo la pareja un maltrato directo hacia el niño. Y pues el maltrato en todas sus expresiones, físico, emocional, sexual, es factor de riesgo para trastornos de conducta severos. Ahora, ¿qué pasa con los niños que tienen, qué tipo de adultos se vuelven? Estos chicos que tienen ya sea el trastorno oposicionista desafiante o el trastorno disocial. Primero que nada, van a tener conducta criminal. Y lamentablemente la conducta criminal de los adultos que tienen ese antecedente es que son más violentos y más intensa la violencia. Otra de las cosas que es muy frecuente es que estén asociados a enfermedad mental en el adulto, comenzando por el trastorno antisocial del adulto, uso de sustancias, ansiedad, depresión, conductas autolesivas con fines manipulatorios, intentos de suicidio con fines manipulatorios y mayor uso de los servicios de salud mental. El que un adulto tenga una conducta autolítica o intento de suicidio y tenga este trastorno incrementa su riesgo. Si vienes por una situación de manipulación, lamentablemente con el afán de conseguir sus objetivos, se les puede pasar la mano y mueren. De hecho, este es un dato para tener que dar una medida posiblemente hospitalaria de un paciente. También generalmente van a tener pobres resultados en la educación. ¿Por qué? Porque no se pueden habituar a las normas, se las brincan, se pelean con los profesores, son señalados. Van a tener problemas con el empleo, van a durar poco en los lugares donde están trabajando, van a tener dificultades con compañeros, con autoridades, con subordinados. La red social va a ser muy pobre y generalmente van a tender a agruparse en pandillas con las mismas características que ellos. Y ahí es cuando se forman los círculos criminales o que se juntan para realizar el mismo tipo de actividades delictivas. Las redes sociales también van a tener mucho abuso. Lo que vamos a encontrar es que van a relacionarse de manera agresiva con integrantes de su familia y pueden haber violencia y mucho tipo de maltrato y abuso. Generalmente van a tener pocas relaciones íntimas, las cuales van a estar regidas por el control, la manipulación y la violencia. En los niños, cuando tienen contacto con niños, el adulto con diagnóstico de trastorno antisocial, hay mayor riesgo de que haya algún tipo de abuso de cualquiera o algún tipo de maltrato. Y generalmente son adultos que van a requerir de una gran cantidad de atención de los servicios médicos. Ahora, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico? Pues lo que les comentaba hace un momento, inicio temprano. Si el problema inicia antes de los 8 años, el pronóstico es aún peor. ¿Por qué? Porque a los 8 años es cuando se establece una parte de la moral, vamos a ver en un momento más. También cuando tenemos actos antisociales severos. No es igual el pronóstico del niño que a los 5 años me asesinó al gato porque lo asfixió, al niño que solamente se trajo un borrador de la escuela. Entonces, entre más severos y más graves sean los actos de violencia o antisociales a edad temprana, peor pronóstico. También tener la comorbilidad con TDA empeora el pronóstico porque el control conductual disminuye. Y hay una entidad que vamos a ver en un momento más en la psicopatía que se llama callo emocional. Esa es la expresión más severa y más preocupante que puede presentar una persona con un problema de conducta, que es la insensibilidad ante las emociones del otro. El callo emocional va a tener dos características. Generalmente tiene, partamos desde el principio. La empatía tiene dos componentes. La empatía existe la empatía emocional y la empatía cognitiva. La empatía cognitiva es que yo te veo a ti y en base a tu lenguaje corporal, tu posición, lo que estás diciendo, pueda intuir qué emoción tienes. Esa es la cognitiva. Y la empatía emocional implica que yo sepa que tu tristeza es igual a mi tristeza y actúe en consecuencia. En cambio, en el callo emocional generalmente lo que hay es una alta empatía cognitiva, o sea, yo detecto bien qué emoción tienes, pero tu emoción no es igual a la mía y por eso lo uso en tu contra. Y de ahí se vuelven manipuladores, no tienen ni el más mínimo sensación de culpa ante una situación de dolor, de maltrato, de violencia, que eso es lo que vemos en la psicopatía. También cuando tienen bajo coeficiente intelectual, ¿por qué? Por lo mismo, la intuición de conducta es pésima o es muy baja. La criminalidad o alcoholismo en los padres debido a que son conductas. Eso tiene que ver con la percepción del riesgo. Si yo veo que mi papá
hasta apachurra el perro afuera de mi casa, lo voy a ver como algo normal. Y comienzo a normalizar conductas antisociales debido a que mi ambiente son normales. También la presencia está totalmente asociado a ansiedad y tabaquismo en la madre como factor de peor pronóstico, y la crianza, que era lo que les comentaba. El tener un ambiente con una crianza inconsistente, con una crianza rígida y que luego se vuelve flexible, con maltrato, con violencia entre los padres o violencia hacia el niño, empeora su pronóstico. ¿Algunos de ustedes, es que están muy jovencitos la mayoría, ¿alguno de ustedes conoce esta película? ¿O la ha visto? Sí, ¿cuál es? Exactamente, tenemos que hablar de Kevin. Bueno, los invito a que la vean. Esta película es muy buena y les muestra algo de lo que les voy a hablar en un momento, que se llama psicopatía. De todos los Kevins, porque todos estos son Kevin, el que me parece que hace la mejor interpretación de psicopatía y que se ve tal cual como un niño psicópata real, es este. Si ven a la película, vean al Kevin de la primaria. Ese es el que se ve muy, muy bien los rasgos de psicopatía. La película es muy buena, pero es viejita. Entonces, les recomiendo que de ser posible lo vean. ¿Por qué? Porque en esta película van a ver toda la evolución y todos los factores que desgraciadamente se tienen que combinar para tener un psicópata, que son muchos. Si bien hay una carga genética, también hay muchas situaciones ambientales que se pueden evitar. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos de psicopatía? Básicamente estamos hablando en la condición donde hay una ausencia total de culpa o remordimiento. No hay culpa, no hay remordimiento. Un ejemplo típico de psicopatía, los asesinos seriales, los agresores sexuales múltiples, estas personas que generalmente hacen tiroteos en Estados Unidos, de hecho, no se las voy a spoilear, pero bueno, algo así hace Kevin. Entonces, todo ese tipo de condiciones hablan de una ausencia de culpa y remordimiento. Los demás son solo objetos para mi bienestar. Son cosas que yo puedo usar y destruir. Así es como un psicópata ve a otros seres humanos. ¿Alguno de ustedes ha visto la película Psicópata Americano? El psicópata americano ya es una versión adulta de un psicópata, así se llama, pero es muy buena. Van a ver ese rasgo específico donde no tiene ni la más mínima culpa ni remordimiento por lo que le hace a otros. Ahora, el callo emocional es la característica que les comentaba, que es lo que sucede es que el sistema nervioso central, per se el cerebro, es totalmente insensible a las emociones del otro y tiene una alta empatía cognitiva. O sea, yo sé que estás triste, tu tristeza me vale, pero la puedo usar para obtener lo que yo quiera de ti, para maltratarte, para dañarte, para robarte, para abusarte, para hacer lo que yo quiera contigo. También generalmente tienen un afecto restringido a superficial. Les hago pensar en un psicópata. ¿Cómo qué edad tienen, chicos, para poderme ubicar en el tiempo? ¿Ana, 15? Ah, 20. Déjenme ver un psicópata conocido. ¿Vieron Juego de Tronos? ¿Sí? Bueno, el que es el rey joven, ahorita me acuerdo el nombre, muchacho. Sí, Jeffrey. Ajá, Jeffrey es un psicópata, es el ejemplo típico de un psicópata. A ver, déjenme pensar qué les tocó a ustedes para psicopatía. Bueno, ahorita se me ocurre algo. Entonces, el afecto restringido superficial son gente que una de las características es el psicópata es encantador, cae bien y generalmente desencadena una atracción máxima entre el sexo opuesto. No sé si han escuchado que a George Manson, que es uno de los asesinos seriales más estudiados, todas las mujeres les mandaban cartas diciéndoles que querían que fueran tener hijos con ellos. La realidad es que la psicopatía es el único control evolutivo que tenemos los seres humanos como raza. Los seres humanos solamente tenemos dos controles evolutivos, la psicopatía y los virus. ¿Por qué? Porque es el único depredador que genuinamente tenemos los humanos. Ya no nos depreda ninguna otra especie del mundo animal. Entonces, cuando tenemos un psicópata con un virus, vienen las pandemias. O cuando tenemos un psicópata al frente de un estado, vienen los holocaustos. Entonces, eso les da una explicación de cuál es la potencia de un psicópata.
Existen los psicópatas de baja estructura, que es el pandillero, el mara, que mata nada más en su ambiente, y los de altísima estructura, que son los de cuello blanco. Carlos Salinas, que no sé si sepan que entre él y su hermanito, cuando tenían 5 y 6 años, jugaron a fusilar a la serpiente y la mataron. Entonces, ese es uno de los pequeños chistecitos que hacen. Y si le rascan, van a darse cuenta que hay muchas personas que en su antecedente, que actualmente vemos con psicopatía, tienen un asesinato. El afecto, como les comentaba, Carlos Salinas, puedo poner ese ejemplo, era encantador, era un magnífico orador y a todo el mundo le caía bien. Eso es parte del afecto restringido y la tendencia a la manipulación. Y son crueles. La crueldad es algo que genuinamente no les provoca generalmente respuesta emocional. Les puede brindar placer, pero generalmente no sienten nada de lastimar, mancillar, maltratar, dominar. ¿Y ahora qué hacemos con ellos? Bueno, estamos hablando de la psicopatía, que es el caso extremo, que no es tan común. Más o menos se sabe que su prevalencia es de 1 de cada 100. Nada más que hay psicopatías de alta estructura y de bajas estructuras. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, este tipo de pacientes, desde la rabieta berrinchuda que no pueden controlar los padres hasta la psicopatía, requiere una atención personalizada. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Cada caso va a tener diferente impacto sobre las situaciones que hemos estado hablando. También, súper importante que se involucre la familia, porque la familia es generadora y perpetradora de determinadas conductas. Va a impactar todos los ámbitos del tratamiento. El tratamiento no se va a quedar en el niño y yo. Tiene que involucrarse la familia, tiene que involucrarse la escuela y, si es necesario, hasta el vecindario. También es bien importante identificar y aprovechar cuáles son las fortalezas que tiene el paciente y tratar de potencializarlas. Hay que tratar las comorbilidades porque ese es un factor de mal pronóstico. Y en ocasiones, tratando las comorbilidades, los síntomas se atenúan o desaparecen. De hecho, en el CIE-10, que ya no se va a utilizar, existía el de trastorno antisocial depresivo, que es el niño que se deprime y comienza por conductas de oposicionista desafiante, le trata la depresión y el niño vuelve a su estado normal. También es importante, esto es súper importante, el entrenamiento en habilidades sociales. Entrenar en habilidades sociales implica que yo pueda identificar mi propia conducta y gestionarla en base a mi interacción con los demás, teniendo en cuenta no solo a mí mismo, sino también a lo. Ahí voy. También es importante el entrenamiento en el niño en la vida real, que acompañemos al niño en su día a día, en casa, en escuela, en todos los ambientes y le ayudemos a gestionar su comportamiento. El entrenamiento con los pares. ¿Por qué? Porque los que tienen ya un problema de conducta asociado, por ejemplo, un negativista desafiante con un TDA, no saben jugar, no saben perder, no saben esperar turno, reaccionan muy mal ante las reglas de los juegos. La terapia familiar y la terapia infantil siempre son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el núcleo y lo que va a desarrollar el problema. Y la medicación es uno de los factores que se tiene que utilizar. ¿Pero qué creen? La medicación tiene pobre evidencia. ¿Por qué? Porque son tan complejos los casos que en ocasiones la medicación solamente la usamos para paliar síntomas. Porque como les mencionaba hace un momento, el problema es más complejo que solo se porta mal. Tiene problemas en la socialización, en la familia, maltrato, abuso. Generalmente los resultados en los estudios no son tan replicables, pero en donde hemos encontrado mayor respuesta es cuando hay comorbilidad con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y hay buena respuesta a psicoestimulantes. Cuando hay conducta muy agresiva que requiere hospitalización o muy violenta, se ha visto buena respuesta a antipsicóticos, específicamente a la risperidona. Es de los con los que contamos más evidencia. Los estabilizadores del ánimo, principalmente el litio, también sabemos que funcionan en algunos casos donde tenemos una agresión importante. Y en algunos casos, cuando hay ansiedad o depresión, la implementación del antidepresivo ayuda a que la conducta mejore. Además de que sabemos que los antidepresivos en dosis altas lo que hacen es prender el frontal. Y al prender el frontal, le damos unos segundos al paciente para que pueda pensar lo que va a hacer. Sin embargo, si hay callo emocional, va a seguir haciendo lo mismo, sin culpa, sin vergüenza y sin temor. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? Claro, tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Le puedo acercar el micrófono. Por allá. Sí. Bueno, tengo una duda. ¿Qué tan probable es que el niño pueda tener, como por ejemplo, algún otro trastorno, aparte de este, que tienda a tener algún otro trastorno? Mucho, pero todo depende del cuadro clínico. Otros trastornos que pueden acompañar un trastorno desafiante es el autismo. ¿Por qué? Porque no hay comprensión social. También puede haber estar presente en la discapacidad intelectual. Puede ser un abuso de sustancias en adolescentes. Pueden haber una gran cantidad de trastornos. Sin embargo, lo más frecuente es el trastorno por infección con hiperactividad, ansiedad y depresión. Okay. O los tres. Hay pacientes que tienen los tres. ¿Alguien más? Disculpe. ¿El consumo de litio puede llegar a ser nocivo en altas cantidades? ¿O ese medicamento se da solamente como para adultos? El litio también se usa en niños. El litio es uno de los mejores medicamentos con los cuales contamos en psiquiatría, es el litio. ¿Por qué? Porque el litio sabemos que es la elección de tratamiento cuando de todos los, porque el trastorno bipolar es lo mejor que existe. En el tratamiento de agresión severa, en pacientes con trastornos del neurodesarrollo también les va bien. Sin embargo, es un medicamento que requiere receta para comprarse con los efectos que pueden tener a largo plazo. No existen per se, hay una dosis así excesiva como tal, porque es un medicamento que tenemos que estar vigilando en sangre y estar viendo que no se salga de los rangos terapéuticos. Además, el litio debe estar controlado por un médico porque uno de sus factores de riesgo, de las cosas que pueden provocar el uso a largo plazo, son problemas en la tiroides o en los riñones. Sin embargo, es un medicamento de lo mejor que tenemos y que si se sabe usar, le brinda calidad de vida al paciente. Entonces, no hay por qué tenerle miedo al litio, solamente lo debe usar alguien que lo sepa. Nada. ¿Alguna otra duda? Doctora, bueno, gracias por su ponencia. Excelente. Quería hacer una pregunta. Hubo una temporada, una época en la que estaba prohibido decir no a los niños. ¿Qué opinas de eso? Ese es el resultado de ser hijos de la changa. ¿Por qué? Lamentablemente, las sociedades se van a dividir en estados físicos. Actualmente nos encontramos en la etapa de la posmodernidad y hablamos de una sociedad política. ¿Qué significa esto? La conducta que sea más predominante se vuelve contenedor y la sociedad toma esa forma. Lamentablemente, los que provenimos de una crianza a base del miedo y maltrato, se comenzó a decir, no, es que no le digas no. Eso es totalmente errado. Si recuerdan lo que veíamos en la segunda o tercera diapositiva, la del vasito, la receta para un adulto sano, fuerte y feliz es tolerancia a la frustración, tolerancia a la incertidumbre y tolerancia al cambio. Y eso solo lo enseñas diciendo no. Pero hay que saber a qué decimos no. Decimos no a los lujos, no a los caprichos. Porque si nosotros no frustramos a los niños, cuando la vida los frustre, lo va a hacer de tal manera que es como si los tomara de cara y los impactara contra el pavimento. Así de severa es la vida para enseñarte a entender un no. Pues la manera más sencilla de enseñarle eso a un niño es, quiero una paleta. Lo siento, mi amor, en este momento no va a haber paleta. ¿Pero traes dinero? Sí, pero en este momento decido que no hay paleta. Es preferible frustrarlo de esa manera a tener un problemón de conducta. Entonces, sí se les dice que no. Una de las razones o de lo que les explico a los papás en consulta es que la crianza no solamente es dar amor. La crianza parte de un constructo de un psiquiatra muy bueno, un psiquiatra infantil que se llama Donald Winnicott, del concepto de la madre suficientemente buena. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que saber cuándo frustrar y cuándo apapachar.
Yo frustro con lujos y con berrinches, pero debo de cumplir siempre, darle lo que necesita al niño: alimentación, seguridad, educación, salud y vestimenta. Pero si quiere la última gorra de Dragon Ball, pues pórtate bien o no hay nada. Me haces una rabieta o te portas mal en la escuela, lamento mucho, no te la voy a comprar. ¿Qué vas a hacer tú para obtenerlo? Entonces sí se les dice que no, por favor, si no van a acabar en el país. Escuchen. Doctora, excelente ponencia. Una pregunta, entre el litio y el ácido valproico, ¿usted qué elegiría para un trastorno bipolar? ¿Cuál sería la mejor opción? Depende de la edad y depende del paciente. Si estamos hablando de niños, lo bueno es que el trastorno bipolar de inicio de la infancia es poco común, y damos gracias a eso. El litio se prefiere en pacientes que tienen tendencia más a la manía y a la depresión. El ácido valproico o valproato se escoge más excitadores rápidos, pero ambos son buenas opciones de primera entrada. De nuevo, no hay que tenerle miedo, solo hay que saber. Y cada uno tiene sus indicaciones específicas. Si tenemos un paciente excitado rápido, les va mejor con valproato de cualquier opción: ácido valproico, valproato semisódico o valproato de magnesio. Si tenemos un paciente que tiende más al polo depresivo o a estados sostenidos de manía y hace 1 o 2 episodios al año, el litio. Generalmente la gran mayoría de los pacientes acaban con litio porque es lo que ha demostrado en metaanálisis, en grupos controlados, caso control, bordes, que es el que mantiene más, a más largo plazo estable al paciente. Para servirle. Doctora, comentó que hasta los 10 años bajaba digamos, la tendencia a atenuar los síntomas. ¿Hasta qué edad se podría decir o se podría determinar, se podría diagnosticar este trastorno? El trastorno se puede diagnosticar a partir de los 4 años. Pero más bien, ¿hasta qué edad? Hasta que deja de ser, bueno, el oposicionista desafiante es un diagnóstico per se de niños. Entonces, se espera que si aparece en la etapa escolar o en la adolescencia pubertad. Estaremos hablando de los 16 años, porque un trastorno de oposicionista desafiante no se le da a un adulto. Ese generalmente ya es un antisocial. Entonces, es un diagnóstico per se de niños. Teóricamente se lo podríamos dar hasta una persona de 17 años, 11 meses, 29 días. Entonces, porque es un trastorno per se de la infancia. No es como el trastorno de ansiedad por separación, que actualmente ya hacemos el diagnóstico también en adultos. DSM-5 ya nos permite hacer ese diagnóstico en adultos. ¿Ninguna otra duda? Yo tengo una. Doctora, habló sobre el uso de psicotrópicos, pero no comentó como qué tipo de sustancias se utilizan. Psicoestimulantes. Sí. De hecho, lo que le comentaba es que no hay evidencia sostenida a lo largo de los estudios, pero sí tenemos evidencia de que funciona. Sabemos que dentro de los psicoestimulantes, específicamente metilfenidato y lisdexanfetamina. En nuestro país ya no hay lisdexanfetamina. La lisdexanfetamina se llamaba Vivance, ya no hay. Pero el metilfenidato, sobre todo cuando hay una comorbilidad con trastorno por déficit de atención con hiperactividad o demasiada impulsividad en el paciente, funciona. Dentro de los antipsicóticos, el que tiene más evidencia es la risperidona. Sin embargo, hay estudios donde se han utilizado otros antipsicóticos, pero en elección siempre risperidona. Dentro de los estabilizadores del ánimo, lo que les comentaba, el litio y el ácido valproico, sobre todo los que tienen como tendencia a mantener las explosiones emocionales o las rabietas de forma constante, y antidepresivos cuando hay comorbilidad con ansiedad o depresión. Antidepresivos todos los que son aceptables en niños. Sertralina, fluoxetina a partir de los 10 años, escitalopram en la vaccina, y hay alguna corte que se llegó a estudiar duloxetina. Pero duloxetina en la vaccina de escitalopram son off-label. ¿Una otra pregunta? ¿Seguros?
Déjenme tomar agua para seguir. Y me disculpa, soy su siguiente expositor nuevamente. Vamos a ver ahora. Estuve quebrando la cabeza para saber cómo les iba a explicar esto. Los patrones de conducta a nivel escolar, primaria y secundaria. Espero que cumplan los objetivos o que les pueda dejar algo para ustedes. Lo que decidí fue enfocarme en el desarrollo moral. ¿Por qué? Porque mucho de nuestro comportamiento está determinado sobre el entender qué es bueno o malo, qué es esperado o esperado, qué es un valor, qué son las reglas. Entonces, vamos a hablar de comportamiento y de cómo se va adquiriendo a lo largo de la vida el desarrollo moral. Bueno, para esto, para poder tener un desarrollo moral, tenemos que tener inteligencia humana. ¿Y qué es la inteligencia? ¿A qué le llamamos inteligencia humana? Actualmente se habla de inteligencias, pero en resumen, básicamente, la inteligencia evoluciona desde las necesidades básicas, alimentarme, moverme, regular mi temperatura, pero es un proceso que se construye en base a mi experiencia de día a día con el mundo, de interaccionar con la textura de mi cobijita, la temperatura de la leche, el sonido de mamá, cómo juegan mis hermanitos, lo que veo en la televisión. Y es bien importante, la inteligencia es una función adaptativa. Básicamente la inteligencia es el conjunto de procesos y actitudes, actividades y valores, funciones, habilidades que me permiten lidiar con el mundo. De ahí que tengamos inteligencias, abstracto matemática, verbal, social, económica. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de inteligencia. Para poder adquirir el concepto de moralidad, necesariamente tenemos que tener inteligencia. De ahí, no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual se considera inimputable. ¿Por qué? Porque no es capaz de poder entender la trascendencia de sus actos. La moral implica que yo pueda entender la trascendencia de los actos. Ahora, vamos a hablar de la teoría del aprendizaje constructivista. Esta teoría la hizo Piaget. Y él dice que aprendemos de día a día y pone mucha atención en el juego. Por eso es súper importante que el niño juegue. Eso es necesario. Básicamente sabemos que toda la actividad intelectual, los conocimientos, la integración sensorial, las conductas, se van a adquirir del día a día y de la interacción de todos nuestros sentidos con el ambiente. ¿Y qué es lo que va a implicar? Nuestro desarrollo intelectual necesita forzosamente que tengamos una interacción social que genere una experiencia física generando un proceso madurativo, o sea, que poco a poco vayan madurando las funciones motrices, las funciones cognitivas, las funciones sensoriales. Ahora, ¿qué tipo de conocimiento se supone que tenemos? Tenemos el conocimiento físico. ¿Qué significa esto? Es la manera en la que yo detecto los objetos del mundo. ¿Cómo creen que el sistema sensorial detecta los objetos del mundo? ¿Qué es lo que usamos? Exactamente, los sentidos, que son 5. Agregando la sensación de dolor. Este también nos ayuda para entender el mundo. Y el ambiente vamos a comenzar a hablar del ambiente externo de sus elementos. Lo que haya, yo lo decodifico o lo estabilizo en base a lo que estoy percibiendo. También es un conocimiento lógico matemático, porque es interno, que yo empiece a reflexionar de lo que recolecté. Disculpa. Y yo comienzo a reflexionar de lo que recolecté con mis sentidos. Y esto no está en el ambiente, está en el mundo interno del niño. Y finalmente la interacción social va a depender de cómo yo me desarrollo y lo que recibo de trabajar con otros niños o con adultos. Bueno, Piaget nos habla de 4 etapas del desarrollo. Nos habla de un desarrollo preoperatorio prelógico y de desarrollo con pensamientos ya avanzados. ¿A qué se refiere esto? Pues las primeras 2 etapas tienen que ver con adquirir el conocimiento mediante la exploración del mundo mediante los sentidos. Que eso sucede básicamente en el nacimiento a los 2 años. De los 2 a los 7 años generalmente comienzo a representar las cosas mediante la acción. Ahí es cuando empieza a jugar. El niño juega a lo que observa y a lo que percibe.
Después, esto es súper importante, el pensamiento lógico comienza hasta los 7 años. Por eso, el hecho de que inicien a un niñito de preescolar, lo enseñen a leer, a escribir y a sumar, es una aberración. Las bases del pensamiento lógico para poder integrar esos procesos son hasta la primaria. Lo que tiene que hacer un niño de preescolar es explorar sus sentidos y ver la respuesta del ambiente a los mismos. Por eso tenemos tanta desregulación afectiva, porque en el kinder no juegan con otros niños, no se frustran por perder, no suben cartas, que es lo que tendrían que estar haciendo. Y finalmente, lo que conocemos nosotros como abstracción lógico-matemático, la conceptualización del mundo, la continuidad a lo largo de la vida, saber que yo soy mí mismo toda la vida, aparece de los 11 a los 15 años. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente, lo primero va a aprender en base al comportamiento motor, después, bases profesionales, cuando comienza a hablar del mundo, de lo que está viviendo, en la parte operacional ya bien, es cuando comienza con los conceptos abstractos, que es cuando deberían de aprender a leer, sumar y estar. Y finalmente, ya el tener el pensamiento como lo concibe un adulto se da hasta los 11 o 15 años. Por eso, a esta edad es cuando se puede enseñar el álgebra, que son de las versiones más altas y más difíciles de la abstracción. Ahora, ¿cómo es el proceso de aprendizaje? Pues que ayer nos dice que son 2 puntos. O asimilamos o acomodamos. ¿Qué significa esto? Viene el medio ambiente y me presenta una dificultad con estructuras externas e internas. ¿Qué significa esto? Tenemos un niño pequeño que conoce a su perrito. Entonces, su perrito es una cosa chaparrita, espumosita y de color café. Entonces va caminando por el bosque y ve una cosita de las mismas características, chiquita, esponjosita y color café, pero es una ardilla, es una ardilla. Entonces la niña le dice, perrito, mamá le dice, ardilla. Entonces, lo que tiene que hacer ahí la niña es generar una acomodación. Ah, mira, hay otro esquema donde tengo una cosa peludita, chiquita y boludita, que no es perrito, es ardilla. Entonces, hace una acomodación en base a algo nuevo. En cambio, de nuevo, ya tiene su perrito chiquito, ya esponjosito, pero se encuentra con un pastor alemán y le dice a la mamá, ¿qué es eso? Y le dice, perrito. Entonces tiene que asimilar en su grupo de perritos, que pueden ser chiquitos y esponjositos, o grandotes y alargados como un pastor alemán. Entonces, lo que va sucediendo en la psique infantil es que o se van acomodando o se van asimilando procesos. Ahora, ¿cómo se hace el desarrollo de la práctica? Primero que nada, tenemos que observar comportamiento moral. Eso lo vamos a observar a partir de las principales figuras de apego. Esto es, nuestras figuras de autoridad y crianza. Generalmente vamos a ir adquiriendo el desarrollo moral de manera secuencial como el desarrollo intelectual. También requiere una comprensión cognitiva. Tengo que entender por qué lo que estoy haciendo, diciendo, sintiendo o pensando tiene una consecuencia. Además, debe de tener situaciones que impliquen juicios morales y de deber ser. El que yo tenga una situación moral o mi comportamiento moral proviene de que yo sepa qué está bien y qué está mal. ¿Y qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que se trastoca en los trastornos de conducta? No. Bueno, ¿y qué es lo que se ocupa para el desarrollo moral? Primero que nada, tiene que tener el aprendizaje social. Por eso el niño se tiene que socializar, convivir con otros, con pares de la misma edad. Tiene que tener la normatividad ético-social que la va a aprender en el núcleo familiar, en el núcleo escolar y con pares. También relaciones interpersonales te van a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Que es lo que nos repetían hasta el cansancio en la primaria de Benito Juárez. El derecho respecto a que no es la paz. Eso lo aprendes o por las buenas o por las malas en el kinder. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que un desarrollo moral alto o superior va a estar a expensas de una madurez cognitiva. De ahí que la diferenciación entre lo bueno y lo malo, lo propio y lo impropio, se vaya dando de manera más eficiente con el. Además, tiene que haber una estabilidad emocional y afectiva para yo poder hacer la evaluación de lo que es y de lo que no es. ¿Qué significa? ¿De dónde proviene la evaluación o de dónde voy a tener la estabilidad emocional y afectiva? Los adultos significativos.
Dependiendo yo qué tan estable vea a mis padres, funcionando ante lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, es como yo lo voy a hacer. También va a depender de las claves para potenciar la resiliencia. Los seres humanos nos volvemos resilientes en base del bagaje genético que ya tenemos, pero también en base de cómo nuestras figuras importantes de apoyo enfrentan la crisis. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La moral va a moverse de la heteronomía a la autonomía. Esto es, de los valores de otros a lo que yo guardo o interiorizo como lo propio. ¿Qué significa esto? Y ayer nos decían que el proceso mediante el cual vamos a aprender los primeros primordios de moral es el juego. Y yo comienzo a interiorizar la moral por dos mecanismos, por practicar la regla y por volverme consciente de la regla. Entonces, desde ahí podemos ver cómo está la conciencia moral de un niño cuando lo vemos jugar. ¿Y qué significa la práctica de la regla? Bueno, la práctica de la regla tiene 4 estadios. El primero tiene que ver que es motor individual. Prácticamente no hay regla. El niño juega como se le ocurre, hace lo que quiere, le quieres decir qué hacer. Oye, pon esto aquí. No, y hace como él quiere. Entonces, primero es totalmente motriz. Después es egocéntrico. Juegan solos. Aquí solamente juegan solos o imitan lo que ven en los demás. Esto sucede de los 3 a los 6 años. Después comienzan a cooperar. Aquí es cuando comienzan a intentar dominar a los demás. Quieren que los demás jueguen como ellos están jugando y tratan de que las reglas sean las mismas. Para finalmente tener un código de reglas reconocido en la etapa de la adolescencia que es adecuado para todos. Ahora, la conciencia de la regla tiene 3 estadios. El primero, la regla se sigue por inconsciente, no se procesa que hay una regla a la cual estoy siguiendo. Y básicamente solo es actividad motriz. Yo estoy moviendo las cosas en el juego porque se me ocurre. Oye, pero mira, es un castillo. Lo voy a mover como yo puedo. Que es un estadio sensorimotriz. Después, la regla se vuelve sagrada o intangible. Aquí, si alguien me mueve la regla de lo que estamos jugando, el infante se enoja. ¿Por qué? Porque si yo modifico la regla, estoy transgrediendo los límites de lo que está bien. Posteriormente, ya en el estadio 3, pues ya sabemos que las reglas se respetan sí o sí, y que si queremos modificar una regla, tiene que ser en conjunto de todos y acuerdo de todos. Entonces, dentro de las etapas del desarrollo moral que les mencionaba hace un momento, está la fase heterónoma, donde básicamente la fase heterónoma es el niño percibe lo que es bueno y lo que es malo en base a lo que sus padres o figuras significativas le dicen. Entonces está dada básicamente por la presión del adulto, divide las cosas en bueno o malo, bien o mal, justo o injusto. Y generalmente va a provenir la idea de que está bien y que está mal de los factores que rodean al niño. En la etapa intermedia comienzan a guardarse para sí en su psique reglas y consignas. Y generalmente se empiezan a establecer reglas relativas en base a cómo cooperan con los otros. Sin embargo, aquí todavía ya existe la presión de los adultos, pero comienzan a restar la importancia a lo que el adulto significativo lo ve como bueno o malo. Para finalmente, a partir de los 10 años, comienzan que aquí es cuando los papás se dan de topes porque dejan de ser el superhéroe de los niños y ahora el superhéroe son los amigos o las tribus con las que conviven. Y empiezan a interiorizar lo que conocen como sus padres, lo que ellos ven bien, yo lo veo bien, y lo que ellos ven mal, yo lo veo mal, para tener un estadio de respeto mutuo. Esa es la razón por la cual los niños van a adquirir las reglas de sus pares. Sin embargo, ya en el proceso de la autonomía de la moral, como adultos, ya hacemos un cribaje de lo que me enseñaron mis padres y guardo para mí, de lo que aprendí en el ambiente y guardo para mí. Ahora, este de aquí es un resumen acerca de cómo se van dando las dos morales, que es la heterónoma, que básicamente viene por el adulto, y la autónoma, que viene por el grupo de padres. Entonces, la conclusión de ambas lo que va a hacer es el que podamos tener una intención de responsabilidad y justicia, y básicamente la justicia retributiva es la que mis figuras de apoyo me dan algo, y la otra es la justicia distributiva, donde yo soy justo y le doy. Este cuadro me gusta mucho porque resume cuáles son las cosas que se van adquiriendo de acuerdo a la práctica de la regla y la conciencia de la regla.
Si se fijan en el respeto, lo que vamos adquiriendo de a poco, primero es la regla motriz de la independencia, que puedo decir que hago. Después el respeto unilateral, que es cuando interacciono con otros. Y finalmente el respeto mutuo, que es tanto tú como yo merecen lo mismo. Dentro de la responsabilidad tenemos la objetiva, en donde yo voy a juzgar los actos en base a algo de bueno o malo secador, y la subjetiva, cuando yo voy a juzgar los actos en base a lo que nuestro constante lo refiere. Y esta es la transición que les comentaba. Ahora, Goldberg se dio la tarea de investigar un poquito más a fondo el desarrollo. Y lo que encontró es la teoría de Piaget es un poquito más compleja. Habla de que se necesita un nivel muy alto de madurez para poder interaccionar la moral y para poder básicamente ser una persona moral es tener la capacidad de ver las cosas como las vemos. Y estos son los estadios de Goldberg. Pero básicamente es, yo sigo las reglas porque me castigan, el que sigo las reglas porque me interesa, porque yo ya comienzo a discutir lo que está bien y lo que está mal. En la tercera es cuando yo empiezo a hacer lo que creo que el otro va a ver como bueno o malo. En el estadio 4 empiezo a generar las leyes de lo que aquí es cuando se genera el tengo palabra. El cumplo mi palabra. Si yo te dije que voy a hacer esto, lo voy a cumplir. Y es en el estadio 4 donde se comienza a interiorizar de que si yo dije que lo tengo que hacer, lo debo de hacer. Después, en el estadio 5, empiezo a darme cuenta que cada persona tiene valores diferentes y ver como bueno o malo cosas distintas. Para finalmente, en los principios universales, comienzo a saber que hay cosas inamovibles y que siempre van a estar bien o mal, que son lo que tiene que ver con los derechos con la vida y la libertad, pero entiendo que hay leyes válidas solo para algunas culturas y para otras. Que este es el estadio máximo del desarrollo moral. Y como conclusión, la moral es un proceso muy complejo que se va a desarrollar en base al desarrollo cognitivo del niño, al desarrollo de su inteligencia. Y también tiene un componente importante de la interacción social, primero con las figuras determinantes que son los padres y después con pares. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, muchas felicidades por su conferencia. Me gustaría saber si hay algunos estudios que se han hecho aquí en México con relación al desarrollo mexicano. Si hay algún estudio ahí que se dedique a estudiar esto que pasa en los niños. O sea, creo que están influenciados por los medios de comunicación. Creo que hay mucha influencia de medios de comunicación, de redes sociales, donde pareciera que todo está permitido, no hay consecuencias. Entonces, ¿cómo eso se está haciendo aquí en nuestro país? No hay, bueno, yo no he visto ningún estudio per se población mexicana, lo que sí es en anteriores, todos los experimentos de Piaget y de Goldberg se reprodujeron. Sin embargo, pareciera que efectivamente el desarrollo moral en los chicos está estancado y que no pasan más de este estado. ¿Por qué? Porque se quedan solamente en lo que se espera de, pero no solo lo que se espera de por parte de papá y mamá, sino de sus padres. Les cuesta mucho pasar a esto de entender que los valores de la gente son diferentes. No es que se permita todo, sino es el poder entender que cada valor es diferente, pero valores inamovibles ya han perdido su peso. Entonces, tiene que ver con la crianza, que era lo que mencionaba hace un momento. La crianza no debe ser ni extremadamente laxa ni extremadamente rígida. Entonces, sí hay chicos que se han quedado estancados en estos, que no logran moverse hacia la parte de poder interiorizar qué es bueno universalmente y qué es malo universalmente. Y se mueven a los extremos, o todo malo o todo bueno. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctora, de nuevo por su charla. Yo sé que no es el tema, pero esta
estas nuevas leyes que hablan sobre el cambio de género y todo esto, ¿cómo afecta el desarrollo de la psique? Bueno, es importante entender de dónde proviene lo del cambio de género. Primero que nada, el cambio de género se le otorga a personas que cursan con una condición que actualmente se llama trastorno de la identidad sexual. Anteriormente se llamaba disforia de género. Que este sabemos que tiene un fundamento biológico. En el cuerpo masculino hay un femenino. De hecho, ya está certificado, se sabe que las hormonas están diferentes, que todo está diferente. Entonces, el tratamiento de este tipo de instancias es el cambio de género. Sin embargo, manejar un niño o una niña trans es muy complejo. Y generalmente en las primeras fases nos tenemos que esperar hasta que cumpla 18 años para pensar en transicionar o de tener libertad. Porque sabemos que hasta un 40% de los niños que se identifican como trans van a desistir. Ahora, lo del cambio de género como tal, realmente una repercusión en la moral per se no tiene, porque hablaríamos de algo de que tiene más un cambio, es más una cisma para las personas que ya tienen una moral establecida entre lo femenino y lo masculino que para el propio niño. Porque el niño que es trans sufre. No es una condición de que se decide. Actualmente he visto mucha difusión de identidad en los adolescentes. Esto es, se asume como trans y no lo son. Por eso es importante investigar los criterios. Uno de los criterios cardinales es que desde los 4 años o antes se identifican como el sexo contrario. Entonces, no todos los que se dicen trans generalmente van a ser trans y todos los que se dicen trans van a persistir diciéndose trans. Dentro de lo que tiene que ver con la moral, hablaría de un estado de las personas, del propio persona que lo está viviendo, pues de entender que los valores son diferentes y que para cada persona es distinto. Entonces estaríamos hablando que se alcanza el estadio 6. La bronca sería con los que lo rodean, si no lo ven como algo adecuado, pues hablaríamos de alguien que en ese aspecto moral está atrás. Más bien me refería también, doctora, a esta connotación que se ha dado en los libros, en el que tú puedes decidir si eres niña o niño, desde la etapa preescolar. Es que eso es un mal manejo de la información. El problema es que sí, efectivamente tú decides si eres niño o niña, pero esto lo haces, te lo digan o no te lo digan. Cuando tienes una tendencia a decir, no, es que yo soy niño y naciste niño, es porque hay una discusión. Pero el problema es que se está manejando mal información. Al hacer de una manera inadecuada la difusión de la información, genera problemas. Entonces, tenemos situaciones, por ejemplo, con la definición del no binario, que es el no aceptar un prefijo de ser masculino o femenino y quedarse en los neutros, en los plurales. Pero realmente pues, está mal manejada la información, porque lo que se tendría que decir es, tú decides quién eres, sin hacerle una excepción a género, para que se cribara solo el paciente que sí tiene una condición trans, que es una condición real, y que el no tratar una condición trans está asociado a ansiedad, depresión y muerte por suicidio. Y uso de sustancias. Gracias, doctor. ¿Otra duda?